Puede sentarse. Qué privilegio estar con ustedes esta mañana de nuevo. Después de un par de domingos de no estar por acá, nuestra familia tuvo la oportunidad de salir de vacaciones. Es un gozo de nuevo estar en esta congregación. Nuestro pastor Roberto Castillo está de vacaciones. Ahora le toca a él, me dijo payback, pero está disfrutando ahora un buen tiempo también con su familia. Y le animo a que ore por él para que descanse, que sepa que el Señor cuida de su rebaño y que él pueda tomar un tiempo de refrigerio también. Pero gracias por la bendición de estar de nuevo aquí en casa con la familia. Mi familia y yo tuvimos la oportunidad de ir de vacaciones a Florida y después de 2,000 millas de manejar y después de una sola ida de muchas horas en el carro con los chiquillos, estamos de regreso, pero fue de gran bendición descansar. El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie de mensajes y que me emociona mucho y estoy seguro que va a ser de bendición porque Dios nos ha estado preparando para este tiempo. No solamente para que nosotros podamos crecer y disfrutar de la bendición de la presencia de Dios, sino para que también de lo que Dios nos dé, nosotros podamos compartir. La Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Pero yo no sé usted, para mí lo más natural es recibir que dar. A mí me gusta recibir. Me gusta cuando alguien me sirve, cuando alguien me da de comer, cuando alguien me lava la ropa, cuando alguien me da. Pero cuando se trata de dar, bueno, sí, uno a veces da, ¿verdad? Cuando hay necesidad o cuando uno se siente, pero ¿qué tal cuando uno no se siente? Cuando uno no siente que quiere uno dar. Cuando a uno le toca servir, pero tiene más ganas de que le sirvan a uno. ¿Cómo se siente? Bueno, la Biblia dice, es más dichoso, más feliz dar que recibir, pero a veces nosotros queremos más recibir que dar. ¿Cómo es que nuestras vidas cambian de nada más recibir a dar, a servir? En la serie de mensajes que vamos a iniciar hoy, el título es Sígueme. Sígueme. Es una invitación de Cristo a tomar todo lo que Dios nos ha dicho en su palabra y ponerlo en nuestro diario andar. No es suficiente oír de la palabra de Dios, no es suficiente hablar de la palabra de Dios. Ahora tenemos que vivir la palabra de Dios. ¿Cómo le hacemos cuando en mi vida diaria a veces voy en una dirección donde la palabra de Dios es más bien un concepto que la realidad de mi diario andar? ¿Cómo le hago para que esta palabra de Dios que yo ya sé ahora se convierta en la realidad que yo vivo todos los días? Cristo tiene una invitación y esa invitación se llama discipulado. Este es el viaje del cual hablamos cada vez que iniciamos nuestro servicio de adoración, aunque a veces de repente no sepamos bien cómo, ¿verdad? Siempre queremos tener enfrente el llamado que Cristo nos ha dado a seguirle, porque existimos para glorificar a Dios. ¿Cómo? Multiplicando discípulos que inviten a todos los pueblos ¿a qué? A unirse a Jesucristo en un viaje de por vida que transforma vidas y da vida. El viaje al que Jesús nos invita, la aventura a la que Jesús nos invita, es una aventura en la cual la palabra de Dios se vuelve carne en nosotros y la vivimos diariamente en la presencia de Cristo. Donde usted caiga, a donde usted vaya, usted va como un representante del reino de Dios. La palabra de Dios Dios no la hizo para estar en un libro, en un librero. Dios la hizo para que viviera en nuestro corazón y a través de nosotros pudiera ser de bendición a otras personas. Cristo vino a este mundo no simplemente a morir por nosotros, a ser sepultado y resucitar. Cristo vino a darnos vida y una vida abundante. Una vida que no solamente es para que nosotros la recibamos, sino para que nosotros la compartamos. Hace un momento escuchamos los bautizos. 2 de nuestros hermanos en esta congregación bautizados en nuestro servicio en español, otros 7 que se bautizaron en el servicio en inglés. 9 personas hoy profesaron su primer paso de obediencia diciendo: Señor Jesús, yo no quiero ser uno del montón viéndote hacer milagros. Yo quiero ser uno que toma el paso de identificarse contigo y seguirte. Señor, yo te sigo porque quiero que tú seas el que guíe mi vida. Yo tomé esa decisión cuando tenía 14 años, tengo 43. Por 29 años he estado siguiendo a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Perfectamente no. Muchas veces de manera muy imperfecta. Siempre quiero hacerlo a mi manera, quiero tomarme atajos, quiero decirle: Señor, tú dices, pero
tengo una sugerencia. ¿No sería mejor si cada vez que me empiezo a alejar del Señor y me doy de topes con la vida, tengo que regresar a Él diciéndole, Señor, tú sabes mejor, yo te sigo? Déjame decirte una cosa. En este viaje en el que seguimos a Jesús, todos, en algún momento, todos te vamos a decepcionar. No importa que sea el cristiano más piadoso, más entregado a Cristo, todos nosotros te vamos a fallar. Somos una familia imperfecta, somos una familia con necesidades, deficiencias, con pecados, con cicatrices de guerra. Pero Cristo Jesús es fiel. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si tú pones tus ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe, tú nunca vas a ser decepcionado. Nunca. Porque Él es fiel. El día de hoy vamos a iniciar esta serie que nos habla acerca de esta invitación de cómo seguirle a Él como el líder en nuestra vida, como aquel que nos dice a dónde ir. Así que si tienes tu Biblia, te voy a invitarla en el Evangelio de Marcos. Esta serie de mensajes va a ser en los Evangelios. Tenemos 4 Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan en tu Biblia en el Nuevo Testamento. Y estos son narraciones de la vida de Cristo y de su ministerio desde el punto de vista de aquellos que caminaron con Él de cerca, desde el punto de vista de aquellos que estuvieron con Él, comieron con Él, vivieron con Él. Y cada uno de estos escritores nos da un ángulo muy particular desde su perspectiva. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, como vamos a ver un poquito después, nos habla de Jesús como el Rey de Israel, quien ha venido a traer el reino de Dios. El Evangelio de Marcos es un evangelio de mucha acción, rápido, evento tras evento, milagro tras milagro, pero vemos a Jesús siempre como el cumplimiento del siervo de Dios. Es Él quien viene a servir, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo es el siervo que viene a rescatarnos de nuestra humanidad rota. Entonces en Marcos tenemos un evangelio de acción. En Lucas tenemos un evangelio donde Jesús se identifica con nuestra humanidad, con los pobres, con las mujeres, con los oprimidos, proclama la libertad de Dios. El evangelio de Juan nos habla de la divinidad de Cristo. Cristo no simplemente es un rabí, no simplemente es un profeta de Nazaret, no simplemente es un maestro. Él es el Hijo de Dios. Y que Jesús sea el Hijo de Dios significa que como el Padre, el Hijo, Él es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad que por amor a nosotros se hizo hombre para rescatarnos de nuestros pecados. Cuando tú tienes un encuentro con Cristo, tú tienes un encuentro con Dios. Y este encuentro comienza, este viaje comienza con una decisión que todos tenemos que tomar. El día de hoy, la pregunta que vamos a estar trabajando es esta: ¿cuándo comienza el viaje de un discípulo de Cristo? ¿Cuándo comienza este viaje? ¿Dónde? ¿Cómo? Todo viaje, no importa qué tan largo sea, comienza como un paso o con 2. Un paso. Pero lo más importante en un viaje no solamente es cuánto llevamos ahí, qué tan sinceros somos. Lo más importante en un viaje es la dirección en la que vamos. Muchas personas no saben en qué dirección van. Todos nosotros vivimos en un mundo donde todo mundo quiere tener influencia sobre nosotros. De hecho, si tú eres una persona que estás en el internet y le haces a las redes sociales, hay un nuevo término, ¿verdad? Las personas de influencia, los influencers, les llaman en inglés. Las personas de influencia, personas que amasan audiencias digitales de miles de millones de personas que siguen sus recomendaciones en todo tipo de aspecto de nuestra vida. De cómo vestir, de la moda, de cómo hacer ejercicio, qué comer, de los negocios. Todo mundo quiere decirnos cómo vivir nuestras vidas mejores. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Lo interesante del mercado de las influencias es que es un mercado. Es un negocio, porque dependiendo de cuántas personas te sigan, tú puedes hacer dinero con ellos. Y luego tienes personas que te patrocinan, ¿no? Tus patrocinadores que te dan productos, y si las personas los compras, reciben una comisión y empiezas tú a ir acerca de cosas como las pirámides, todo tipo de cosas. Todo mundo quiere tener influencia sobre ti y sobre mí, porque todo mundo quiere sacar ventaja de alguna manera de los demás. Pero así no es Jesús. Jesús no vino a quitarnos lo poco que tenemos. Jesús vino a darnos lo que sin Él no podríamos tener. Jesús dijo que Él vino a darnos vida y una vida en abundancia. Aun cuando Él no nos necesita, Jesús vino a traernos lo que no podemos ganarnos. Vino a traernos la vida misma de Dios, el reino de Dios. Pero vino a traerlo con una invitación.
De ti y de mí depende cómo respondemos a esa invitación. Acompáñame a ver dónde comienza este viaje. Marcos capítulo 1 es el comienzo del Evangelio de Jesús. Y lo que vamos a ver hoy es que los discípulos de Cristo comienzan su viaje cuando suceden dos cosas en su vida. La primera de ellas vamos a verla ahí en Marcos capítulo 1, la segunda en Marcos capítulo 3. ¿Qué sucede en nuestras vidas para tomar el primer paso de obediencia en la dirección que Jesús nos quiere llevar como sus seguidores, como sus discípulos? Antes de ver el versículo que quiero mencionarte, ayúdame a ver el contexto. En el capítulo 1, versículo 1, quiero que veas cómo comienza la venida de Cristo. Dice ahí, Marcos 1:1. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este pasaje es un pasaje citado del Antiguo Testamento del profeta Isaías, el profeta Malaquías, y los profetas en el Antiguo Testamento nos hablan de un día donde Dios daría una palabra final para encontrarse con la humanidad. Por mucho tiempo Dios envió profetas a través del pueblo de Israel para hablar a la humanidad de sus planes, de cómo la vida de Dios tenía un mejor plan para nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, Dios le dice al pueblo de Israel, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición, la maldición. Escoge la vida. Escoge la vida para que te vaya bien con los tuyos, tu familia. Escoge la bendición, escoge el bien. Dios ha tratado de acercar a la humanidad a través de los profetas a disfrutar la vida que Él ofrece. Pero todos nosotros hemos nacido en un mundo rebelde, en un mundo controlado por el pecado. Al final del Antiguo Testamento, cuando Dios envía al profeta Malaquías, Isaías, Dios dice de un día donde vendría uno que sería la palabra final de Dios. De hecho, Él sería Dios mismo. Dice, preparen el camino al Señor, prepárate, porque Dios viene a tu encuentro. Cuando tú no lo esperes, mientras estés ocupado en tu propia vida, Dios va a venir a interceptarte y Dios te va a traer una invitación que vas a tener que decidir qué hacer con ella. Entonces los profetas, la Biblia nos prepara para un encuentro con Dios, pero este encuentro con Dios no es a través del conocimiento, no es a través de páginas, es un encuentro de carne y hueso con un Dios que nos ama tanto que se hizo humano para que podamos ver cuánto nos ama. Dios anuncia la venida de este prometido. El Antiguo Testamento le llama el Mesías, el Rey, el Cristo, el ungido. Y si tú lees los primeros versículos del capítulo 1, este prometido viene en cumplimiento a la palabra de Dios. Este prometido es Jesús. Aquí en el versículo 9 al versículo 11, el Evangelio comienza con su bautismo. De ello hemos hablado en series anteriores. Es como Dios se identifica con nuestra humanidad. Después vemos la tentación de Jesús. Cristo viene a hacer guerra y rescatarnos del poder del enemigo, permitirnos que adoremos al Dios verdadero. Y Jesús comienza su ministerio en el versículo 14. Ahora quiero que escuches cómo es que Jesús comienza a encontrar a las personas que están perdidas en sus ocupaciones cotidianas. Jesús dice, después que Juan, versículo 14, Marcos 1, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Por 400 años, Dios ha guardado silencio desde la última vez que habló a través del profeta Malaquías. Dios ha guardado silencio y Dios por primera vez ha abierto sus labios. Y cuando Dios abre sus labios a través de Jesús, lo que nos dice es esto: el tiempo se ha cumplido. ¿Cumplido de qué? De que el reino de Dios se acerque. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la esfera, es la realidad donde la voluntad de Dios se obedece y se hace. Es la esfera donde Dios es rey, donde Dios se hace presente con toda su bondad, con su gloria, donde su voluntad se hace sin cuestionar. Y lo que Jesús nos está diciendo aquí es que ya bastante este mundo ha vivido en rebelión y en pecado. Dios se ha acercado para que nuestra vida no tenga que ser definida por el pecado o por la muerte. Dios ha venido a buscarnos. Dios ha venido a encontrarnos, Dios ha venido a rescatarnos. Y Jesús les da dos palabras, les dice, arrepiéntanse
y crean en el Evangelio. Aquí comienza el primer paso que tenemos que dar en obediencia a la invitación de Jesús. Dice, arrepiéntanse. Note que Jesús no nos sugiere, si quieren, arrepiéntanse. Un día cuando tengan ganas, si quieres ir a la iglesia, ve, no, te hace bien. No. Jesús dice dos cosas, arrepiéntete y cree el Evangelio. ¿Qué significan esas dos cosas? Antes de ver más la invitación, cómo se hace personal, Jesús proclama este mensaje que él llama el Evangelio, las buenas noticias. Evangelio, esta palabra viene del griego evangelion, que significa buenas nuevas, pero era más que simplemente buenas noticias, era realmente una proclamación real. Cuando había una guerra y el rey de cierto reino resultaba victorioso, pues no había teléfono, no había texto, no había internet. ¿Cómo le hacían para comunicar? Había heraldos que corrían adelante del ejército, adelante del rey, para dar las buenas nuevas en la ciudad de la victoria que habían tenido, de que el rey ha ganado, el rey es victorioso, viene con victoria. Esa es la proclamación del Evangelio. El Evangelio proclama de que Dios es rey y que Dios ha traído su reino a este mundo rebelde y que Dios es un Dios victorioso que ha venido a ajustar cuentas con todos aquellos que quieren destruir a la humanidad. ¿Te acuerdas en Génesis 3:15? Cuando Satanás pensó que tenía la victoria, Dios juzgó a la humanidad, íbamos a morir del polvo, surgimos al polvo, volvemos. Dios prometió en Génesis 3:15 que un descendiente de la mujer vendría a aplastar a la serpiente en la cabeza, aunque la serpiente iba a herir su talón. Ese es el cumplimiento. El tiempo se ha cumplido. Es el tiempo de tener un encuentro con Dios. Y Jesús dice, arrepiéntete y cree en las buenas nuevas. Dios te ama tanto que estuvo dispuesto a venir a este mundo sucio, quebrantado, enlodado, maloliente, para morir por nosotros, porque Él prefirió morir que quedarse sin ti y sin mí. Así nos ama Jesús. Esas palabras, arrepiéntete y cree, son hermosas porque nos hablan de la nueva oportunidad que Dios tiene para nosotros. Arrepentirse significa ir en una dirección del pecado donde el destino es muerte. Vamos a morir sin Cristo, no solamente físicamente, sino eternamente en el infierno. Pero arrepentimiento significa eso, que yo me doy cuenta que voy en la dirección equivocada, Dios cruza mi camino y me dice, no vayas para allá, date la vuelta, ve para allá ahora. Arrepentirse es un cambio de 180 grados en la dirección opuesta del pecado a la dirección de Dios. Y es una palabra hermosa porque es una palabra de esperanza. Arrepentirse significa que tenemos la oportunidad de que nuestra vida cambie. Muchos de nosotros, nuestra vida ha estado atrapada y contaminada por todo tipo de pecados, por todo tipo de garfios que Satanás tiene en nuestra vida, que nos mantienen atrapados en ciclos de dependencia destructivos. Ciclos como el alcoholismo, ciclos como las drogas, ciclos como la inmoralidad sexual, ciclos como la pornografía, ciclos de vergüenza, ciclos de culpa, ciclos de amargura como el rencor, el odio. Todo ese tipo de cosas que nos tienen atrapados. Y Jesús nos dice, hay una oportunidad de que tu vida cambie. Nunca es tarde. Si estás vivo, tú le puedes dar la vuelta a tu vida por la gracia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo siguiente que Jesús te dice es lo que te da esta oportunidad. Dice Jesús, cree en el Evangelio, cree que en medio de tanta oscuridad todavía hay buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Yo he venido a buscarte, dice Jesús. Creer significa confiar. Los reformadores, los teólogos reformadores describían la fe, el creer como tres aspectos esenciales de una relación personal con Dios. Decía, para tener fe verdadera no basta nada más saber de Dios. Conocimiento intelectual es necesario e importante, pero no es suficiente. Tú tienes que saber en tu mente la verdad de Dios, pero segundo, tú tienes que estar de acuerdo con esa verdad. Tienes que decir, esto es verdad, pero no es suficiente nada más decir, sí, es bueno seguir a Dios. Tú tienes que rendirte, tienes que confiar plenamente en Dios, rindiéndote a Él, sabiendo que solamente Él tiene tus mejores intereses en su mente. Tienes que rendirte a Dios, confía en Él. Creer significa dejar de luchar haciendo las cosas en manera de decirle, Señor Jesús, yo te sigo. ¿Estás dispuesto a confiar en Jesús? Esa es la pregunta de cómo comienza. Cada uno de nosotros somos diferentes, pero Jesús sabe en las que andamos y Jesús nos encuentra de una manera muy personal. Vamos a ver cómo Jesús
llamó a sus primeros discípulos. Los discípulos de Cristo comienzan su viaje cuando responden al llamado de Cristo en un viaje de por vida que transforma vidas y da vida. Miren Marcos 1, 16 al 20. Jesús invitó a todo mundo, pero Jesús buscó a algunos de manera muy personal. Versículo 16 dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Les dijo Jesús: vengan en pos de mí, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Haz una pausa conmigo por un momento. Jesús es este nuevo predicador que empieza a hablar de un reino de perdón, de un reino de confiar en Dios, de que nuestra vida puede cambiar. Y la gente le oye. Y estos pescadores ya lo habían oído. En el Evangelio de Juan oímos que ya habían tenido un encuentro con él. Les pareció que era buen maestro, pero pues a final de cuentas uno tiene que comer, ¿no? Y para comer, ¿qué tiene que hacer uno? Trabajar. Tiene uno que trabajar. Pues estos cuates tenían su chamba, tenían su negocio. Eran microempresarios, eran pescadores, tenían sus redes, sus barcas, era su negocio. Y les iba más o menos bien. Había peces, allá la llevan, ¿no? Pero Jesús no quiere que tú nada más vayas media hora el domingo, no quiere que tú nada más leas tu Biblia 5 minutos. Jesús quiere toda tu vida. Y Jesús los busca y los ve con sus redes. Y es el momento donde ellos tienen que tomar una decisión. Jesús les dice: sígueme. Y si tú me sigues, yo te voy a hacer un pescador de hombre. Quiero que escuches la invitación de Jesús. Venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombre. Ahí en tus notas del mensaje, venid en pos de mí es una invitación a la comunión. Es una invitación a venir y seguir a Jesús. ¿Qué significa eso? Muchas personas quieren darle dirección a tu vida, pero Jesús dice: ¿estás dispuesto a confiar a que yo le dé dirección a tu vida? En las vacaciones que tomamos, manejamos 2,000 millas largo en el carro, 10 horas con los niños. Y yo me acuerdo cuando antes viajábamos, antes de la era del internet, viajábamos tan largo. ¿Qué hacías tú para encontrar dirección? Antes eran los mapas. ¿Viajó alguien con mapas alguna vez? La vida cansada, ¿verdad? Dándole la vuelta allá en el carro, desdoblando. Es un desastre. Pero ahora tenemos el teléfono y nomás le ponen la dirección y ¡pip! Adelante, ¿verdad? Y a cada rato te dice: en 100 pies, dele vuelta a la izquierda. No hay problema, todo va bien. Todo va bien, uno puede llegar de aquí hasta allá sin pérdida alguna. Hasta le dice el tiempo estimado en que usted va a llegar. Todo perfectamente controlado. Así somos de buenos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si usted llega a un lugar no muy poblado donde no hay señal? Donde usted le aprieta y nada, ¿verdad? Y está usted perdido. Muchos de nosotros en este mundo no nos acercamos a Jesús porque pensamos que ya la tenemos hecha. Mi trabajo va bien, mis redes están llenas, mis graneros están llenos, tengo salud, estoy joven, mis niños están bien, no hay problemas. Pero déjame decirte que va a haber momentos en tu vida donde todo aquello en lo cual tú confías no va a tener la señal suficiente para guiarte eternamente. Va a haber momentos en esta vida donde la vida no va a ser tan simple, donde vas a enfrentar preguntas que humanamente no vas a poder responder, donde con toda la ciencia, con toda la medicina vas a ser impotente de sanar, de restaurar una relación rota, de entender tu propio corazón. Y en esos momentos donde en todo lo que confías no es suficiente, Jesús quiere que sepas que Él está allí y te está invitando a seguirle a Él. Porque Jesús nunca se queda sin señal. Jesús es Dios mismo quien ha venido a encontrarnos y a decirnos que Él sabe no solamente cómo vivir esta vida aquí, sino por toda la eternidad. Jesús es capaz de guiarnos más allá de la muerte. Jesús es el Dios de los salmos, el Dios que ha prometido un lugar eterno para nosotros donde en la casa de Jehová podemos morar para siempre. Jesús sabe el camino y Jesús es el mejor guía. Y Jesús nos dice: sígueme. ¿Cuánto tiempo? De por vida. De por vida. Jesús te está invitando a que tú cambies tu lealtad de aquello que tú controlas, en lo que tú confías, a Él.
a Él. Dice, sígueme, y mira cuál es su promesa. Dice, sígueme y yo os haré. Es un viaje de por vida que transforma nuestra vida. Nota que la promesa de Cristo es que Él nos va a hacer. Nosotros no podemos hacernos lo que Él necesita que seamos. Solamente Él puede hacernos. Cuando tú sigues a Cristo, cuando tú te juntas con Él, cuando empiezas a oír su enseñanza, cuando tú le crees, poco a poquito empieza a parecerte más a Él. Empiezas a hablar como Él, empiezas a servir como Él. Tu corazón, cuando tienes fe en Él, empieza a latir como el suyo. Y tu vida empieza a ser transformada y poco a poquito, tus primeros pasos son difíciles, pero conforme vas madurando y creciendo, haciéndote fuerte en Él, convirtiéndote en su discípulo, tú empiezas a parecerte más a Él. Dios cambia tu vida a semejanza de Cristo, pero aquí viene lo mejor. Dice, vengan en pos de mí y yo os haré. Comunión primero, estar con Él. Segundo, compromiso. Y después dice, yo os haré pescadores de hombre, comisión. Jesús te va a enviar a compartir con otros lo que Él te ha dado. Por eso te dije al principio, Dios te da no solamente para que tú amases cosas y bendiciones, sino para que tú compartas con otros. Yo os haré pescadores de hombres. Aquí está lo interesante. Si tú fueras un pescador y fueras de pesca y sacaras peces, ¿para qué quieres tú esos peces? ¿No? Para Miguelito, ¿no? Bueno, en los Estados Unidos yo creo que es el único lugar, a lo mejor hay países desarrollados como este en otros lugares, donde la gente pesca, nomás por diversión, ¿verdad? Pescas el pescado y luego se lo quitas, lo avientas otra vez, catch and release. De donde yo soy en México, tú pescas, ya comiste hoy, ¿no? Pescadito frito, no lo vas a soltar, tú te lo vas a echar. Los pescadores en Palestina no lo hacían por deporte, lo hacían por necesidad y porque este era su negocio. Pero Jesús en su reino es el primero que en lugar de pescar personas para consumirlas, las pesca para rescatarlas. Las pesca para darles vida, porque en el reino de Dios, Dios le da la vuelta a la mesa. En lugar de quitarte lo poco que tú tienes, como quieren hacer los influenciadores en las redes sociales, Jesús vino para darse a sí mismo y darte todo lo que Dios tiene. Jesús vino a darte el reino de Dios. Entonces Jesús les dice a sus discípulos, si ustedes me siguen, yo los voy a comisionar para que ustedes vayan y se conviertan en personas que den vida, no que quiten vida, que den vida. Hermanos, esa es la invitación a la que Jesús nos invita y esto se llama discipulado. Ahora, es fácil. No te he dicho nada que no hayas oído aquí si te congregas aquí o en alguna otra iglesia. No te he dicho nada original que tú ya no sepas, pero no te estoy pidiendo que lo sepas aquí. Jesús te está pidiendo que tomes tu primer paso, porque ¿sabes qué es bien fácil? Es bien fácil oír la palabra de Jesús y ocultarse en las multitudes, en el montón. De hecho, aunque estos hombres oyeron la invitación de Cristo y dejaron sus redes para seguir a Jesús, seguir a Jesús no era un compromiso firme. Mira lo que sucede. Capítulo 3 de este mismo pasaje. En el capítulo 3, versículo 13 al 20. Jesús pasa toda la noche orando por sus discípulos porque los va a desafiar a tomar una decisión. Ahorita, mire, ¿cómo son las cosas? Cuando tú te comprometes con algo, algún servicio, tú quieres saber que no te están tomando el pelo, ¿no? Y aquí en Estados Unidos, muchos negocios tienen la garantía de puedes probarlo por 30 días o te regresamos tu dinero. Oh, pues así que no, ¿verdad? ¿De veras? Yo recuerdo la primera vez que en Guadalajara, yo estaba chiquito cuando abrieron el primer McDonald's. No, pues la gente curiosa, bien cara las hamburguesas, pero estarán buenas. Un amigo dice, ¿sabes qué? Si tú vas y te comes una McDonald's, cómete la mitad, ve y diles que no te gustó la hamburguesa y te dan una nueva. No, veías un montón de chiquillos, bueno, a mí no me gusta esa, bueno, tenían que dar otra porque en México las cosas son un poquito diferentes, ¿verdad? Si uno puede sacar ventaja, uno le va a sacar. Ahí el cliente no tiene la razón y todo eso. Bueno, al menos eso era en el pueblo donde yo crecí, en la ciudad donde yo crecí, ¿verdad? Pero no es posible. Bueno, con Jesús, muchos de nosotros oímos su invitación a seguir y dice, oye, esto se oye muy bien, pero ¿será? No, es que la religión nomás quiere sacarte dinero. A veces sí, ¿verdad? A veces sí.
A veces la espiritualidad nada más es una máscara para aprovecharse de la gente. Marx diría, la religión es el opio de los pueblos. Bueno, la filosofía también puede serlo, ¿no? Entonces todo el mundo quiere aprovecharse de todo el mundo y viene Jesús y me dice, sígueme, yo tengo una mejor vida para ti, valdrá la pena. Los discípulos habían empezado a seguir a Jesús, pero todavía se escondían a veces en el montón. Jesús les empieza a mostrar que Él puede sanar enfermos. Aquí en el capítulo 2, Jesús sana a un paralítico. Jesús no solamente eso, invita a un publicano. Jesús empieza a enseñarles de la palabra de Dios y mira lo que sucede. En el versículo 7, Marcos 3:7 dice, Jesús se retiró al mar con sus discípulos, le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a Él. En México decimos, bueno, ¿a quién le dan pan que llore, verdad? Si a mí me dan cosas, si me dan bonito, pues yo voy, pues no hay nada que perder. Muchas multitudes venían a Él, dice, les dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Todo mundo quiere sacar algo de Jesús, sanidad, buenos consejos, bendición, lo que sea. Pero la multitud es no lo que Jesús está buscando, no es el montón. ¿Sabes por qué? Porque Jesús te está buscando a ti y a mí en particular. Jesús busca en el montón quién se va a atrever a juntarse con Él de manera personal. Jesús pasa toda la noche orando y en el versículo 13, Jesús los llama a tomar una decisión. Dice, después subió al monte, llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él y estableció a 12. De entre la multitud, Jesús está llamando a individuos, uno por uno, a responder a Él. Y dice, los estableció. Jesús no quiere que tú vayas y vengas. Jesús quiere que tú vengas, te plantes en Él y eches raíces, que crezcas. Dice, los estableció para que, otra vez, escucha lo que Él quiere hacer de ti. Estableció a 12 para que estuviesen con Él, para que enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para echar fuera, sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Estos 12 a los que Él llamó apóstoles, los enviados, tenían tres prioridades en su vida. Y en tus notas del sermón, nota que primero Jesús los llamó para estar con Él. ¿Sabes cómo le llama Dios a eso? Dios le llama a eso comunión. Lo más importante que Dios quiere es estar contigo y que tú estés con Él. ¿Cuánto? Para siempre. La definición del infierno es el lugar donde Dios está ausente. La peor realidad que cualquier persona puede tener es que su vida está vacía sin Dios. Dios quiere llenar el vacío en tu corazón y lo primero que Dios quiere darte cuando tú confías en Él es estar con Él para siempre. Jesús ha prometido que todo aquel que crea en Él, Jesús nunca lo va a dejar o abandonar. Pero no solamente estar con Él y nada más contentarte, dice estar con Él y luego dice enviarlos. Cuando tú estás con Jesús, Jesús va a llenar tu copa y te va a dar suficiente para compartir con otros. La presencia de Cristo se va a salir de tus poros para que le cuentes a otro qué bueno es Dios y cómo Él ha cambiado tu vida. Y mira lo que va a hacer, dice, Dios te va a dar autoridad. Esa palabra autoridad es de la palabra griega exousia. Y exousia es una palabra compuesta, ek y ousia, ser fuera del ser. ¿Qué significa esto? Autoridad es el derecho de ejercitar la prerrogativa de lo que Dios te manda hacer. Tú y yo no tenemos poder, pero Jesús nos da autoridad, nos da el derecho de representarle y tener influencia sobre otros para sanar, para liberar a las personas que están oprimidas por el pecado y por Satanás. Cuando tú te paras en un lugar como seguidor de Cristo, tú representas el reino de Dios. Y eso es a lo que Jesús llamó a sus discípulos. Pero para que esto suceda, lo primero que tiene que pasar en ti y en mí es esto. Tenemos que salir del montón. No nos podemos esconder detrás de la religión. No nos podemos esconder detrás de la fe de nuestra familia. Oh, yo voy a la iglesia porque mi familia va. No. Tú vas a tener que tomar una decisión personal si Jesús se merece que le sigas o no. Él ya te dijo qué es lo que va a hacer contigo. Así como lo hizo con los 12, Jesús quiere que estés con Él. Jesús te va a enviar a ser de bendición a otros
Pero Jesús te va a dar lo que sea necesario, va a cambiar tu vida para que cuando vayas en misión tengas lo necesario para ser de bendición a ellos. ¿Por qué podemos confiar en Jesús? Porque lo que Jesús prometió, Él lo pagó con su vida. Jesús comenzó con sus discípulos en el Evangelio, en lo que acabamos de leer. Invirtió 3 años con ellos. Y al final de su ministerio, Jesús murió en una cruz, traicionado por todos, para demostrarle a todos que ese sepulcro donde fue sepultado no era la última palabra. Al tercer día, Jesús resucitó entre los muertos y demostró que la invitación que les hizo es una invitación que solamente Él puede cumplir. Jesús les dijo que iban a convertirse en personas que dieran vida, pero esa vida es una vida que no depende de ti, de mí, depende de Él. Entonces mi pregunta para ti es esta. ¿Ya has puesto tu fe en Jesús como tu Salvador? Porque si no lo has hecho, a lo mejor por eso te trajo hoy aquí. Y Él te está mirando, uno a uno, hablando a tu corazón, diciendo, sígueme, sígueme. Ya bastante has vivido tu vida perdido en tantas cosas. ¿Quieres ser libre de esa ira y de ese enojo que no puedes controlar? ¿Quieres ser libre de esa amargura? ¿Quieres ser libre del vicio? ¿Quieres ser libre de la vergüenza que está en tu corazón porque haces cosas que nadie sabe más que tú, pero que te avergonzaría que otros supieran? ¿Quieres ser libre de todo eso? Tienes que ser perdonado primero. Y para ser perdonado, tienes que decirle, Señor, perdóname. Yo reconozco que soy pecador, no puedo salvarme a mí mismo, pero para eso viniste tú. Yo hoy respondo a tu invitación, me rindo a ti. A lo mejor tú ya confiaste en Jesús, pero aunque ya tomaste ese primer paso, como que te estancaste, ¿no? Ese es el tiempo donde Jesús quiere que crezcas y tomes el siguiente paso en seguirle a Él. Si tú le sigues, Él te va a hacer un pescador de hombres. Voy a terminar con esto. Cuando tú eres un discípulo que ya ha comenzado el viaje, que ha salido de la multitud para entregarte por completo a sus propósitos redentores, cuando tú le dices, Señor, aquí estoy, envíame a mí, entonces Dios te va a usar para ser de bendición a otros. Si quieres seguir a Cristo, no es suficiente saber de Cristo. Debes andar con Cristo, respondiendo a su llamado, saliendo del montón para seguirle solo a Él. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Vamos a participar en la cena del Señor en un momento. Y yo no sé en qué condición te encuentres tú hoy, pero si no eres un seguidor de Jesús aún, pero Jesús habló a tu corazón el día de hoy y tú oíste su palabra y Señor, yo quiero creer. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo quiero creer en las buenas nuevas de un Salvador. Si tú quieres hoy abrir tu corazón a Él, ahí en tu lugar, habla con Jesús y dile, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que no puedo salvarme a mí mismo. Yo sé que he vivido en mis pecados mucho tiempo perdido, pero hoy yo escucho tu voz y tu invitación diciéndome, sígueme. Yo me arrepiento de mis pecados y me vuelvo a ti, Señor. Señor Jesús, yo sé que moriste por mí, fuiste sepultado y resucitaste. Yo creo que tu muerte es suficiente para perdonarme, no por mis obras. Yo me rindo a ti hoy. Sé mi Señor, mi Salvador. Yo te abro mi corazón, Señor. Ven a mi vida. Gracias, Jesús. Si tú ya has confiado en Jesús, pero tu vida ha estado atorada, tu vida ha estado distraída, si has dejado que otras influencias y otras voces le den dirección a tu vida, puede ser tu trabajo, puede ser como esos hombres, sus redes, el día a tu día, la rutina, puede ser el ministerio mismo. A lo mejor tú has estado tan ocupado haciendo las cosas de Dios que se te olvida que lo más importante no es el hacer, sino el ser. Jesús quiere que estés con Él. A lo mejor tú has dejado de leer tu Biblia regularmente. Tú has dejado de orar. Tu corazón se ha enfriado. Dile a Jesús hoy, Señor Jesús, yo recuerdo cuando me invitaste a seguirte por primera vez.
Señor, renueva mi amor por ti. Yo necesito, Señor, que tú me hagas lo que yo no puedo ser. Yo no puedo ser de bendición solo. Solo tú puedes hacerme un pescador de hombres. Así que perdóname, Señor. Señor, dame autoridad en mi vida para vivir para ti, Señor. Deja que tome, Señor, tu llamado en serio y que rinda el control de mi vida a ti. Señor Jesús, tú toma control de mi vida. Con tu autoridad, tú guíame, Señor. Y úsame para que otros, Señor, puedan conocer de ti. Yo soy débil, pero tú eres fuerte, Señor. Y cuando yo soy débil, puedo confiar en ti. Perdona mis dudas, perdona mi falta de interés, perdona, Señor, que a veces te doy la espalda. Hoy renuevo mis votos delante de ti, Señor. Yo te pido que mi siguiente paso sea en tu dirección, Señor. Yo quiero seguirte, Jesús. Padre, yo te pido por esta congregación. Yo te pido que mis hermanos y hermanas, los que estamos aquí, no seamos simplemente un montón, Señor. Que seamos una familia, Señor, de personas donde tú vives en cada uno de nosotros y vives en esta comunidad. Yo te pido que de este ministerio en español tú levantes hombres y mujeres, Señor, que cuando salgan de estos muros salgan con el mensaje de Cristo, salgan con vidas transformadas de tal manera, Señor, que en nuestros negocios, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, con nuestras familias, donde nuestro pie caiga, Señor, allí podamos dar la fragancia de vida de Cristo, Señor. Yo te pido que en esta congregación, Señor, tú levantes un ejército de pescadores de hombres, Señor. Personas que bendigan a otros con la vida de Cristo misma. Que apuntemos a Él, el autor y consumador de nuestra fe, Señor. No somos perfectos, pero tú sí lo eres, Señor. Y tú mereces toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor.